¿Alguna vez te has preguntado qué secretos podrían estar ocultos en tu propia casa? Desde habitaciones secretas y túneles misteriosos hasta colecciones que desafían la lógica, hoy te mostraremos 20 descubrimientos sorprendentes que dejaron a sus dueños sin palabras. Número 20. Una biblioteca de 2500 años de antigüedad conduce a un pasadizo oculto. Freddy Goodall, un hombre de Sussex, se topó con un descubrimiento impactante mientras exploraba la casa de su familia de 500 años de antigüedad. Mientras revisaba fotografías antiguas de la casa del siglo XIX, notó algo inusual: un pasadizo oculto detrás de una estantería. Aquí tenemos a Jack con todo el equipo de protección, listo para abrir la caja fuerte. Tras investigar más a fondo, Goodall se dio cuenta de que este pasadizo podría haber conectado en el pasado varios edificios de la propiedad. Sus seguidores en redes sociales quedaron cautivados por su aventura al compartir su descubrimiento de este laberinto subterráneo. En sus actualizaciones de video, Goodall mostró cómo encontró la entrada desatornillando unos tornillos de la estantería, lo que lo llevó a un pequeño agujero que revelaba la habitación secreta. En el interior, descubrió pasadizos que conducían a habitaciones olvidadas hace tiempo, ahora cubiertas de telarañas. Especuló que estos pasadizos podrían haber sido utilizados por los sirvientes para viajar sin ser vistos entre sus habitaciones y la casa principal. Era común que los sirvientes tuvieran caminos separados en las propiedades antiguas. El pasadizo laberíntico parecía extenderse por toda la casa, lo que llevó a Goodall a otro hallazgo sorprendente: una caja fuerte cerrada. Decidido a abrirla, pidió ayuda a sus amigos y siguió las sugerencias de sus seguidores en línea. Tras probar varios métodos, como cerrar y usar un soplete, finalmente lograron abrir la caja fuerte. Pero en lugar de encontrar oro, descubrieron una colección de documentos de 1848, junto con libros antiguos de la época en que la casa servía de escuela. Un descubrimiento notable fue una carta escrita por el dueño de Castle Ashby. Goodall, quien había comprado y renovado la casa hacía unos 30 años, compartió su fascinante hallazgo con el mundo, dejando a todos asombrados por la rica historia de la casa. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 19. Comienza la búsqueda del tesoro de Allen. Hay algo emocionante en la idea de encontrar tesoros escondidos en las paredes de casas antiguas. Esta historia sigue a una pareja que compró una casa para reformar con 6 propietarios anteriores. Mientras trabajaban en las reformas, encontraron una vieja caja fuerte empotrada debajo de la isla de la cocina. La pareja recordó haber encontrado un código de caja fuerte escondido en un botiquín cuando se mudaron. Pero tuvieron que varios intentos antes de que la caja fuerte finalmente se abriera. Dentro, encontraron un alijo de $51,80 en efectivo, principalmente en billetes de $100, junto con una botella de whisky James E. Pepper de 1960, un viejo cartón de bingo y un intrigante libro titulado Una guía para los perplejos de E.F. Schumacher, publicado en 1977. Al hojearlo, la pareja descubrió una nota firmada por un hombre misterioso llamado G.R. Peck. En la parte posterior decía: Alan, tengo un libro para ti que debes leer. He subrayado algunos pasajes clave. Las páginas marcadas contenían pistas crípticas, una de las cuales conducía a un mapa de Arizona con una X que marcaba la ciudad de Mesa. Otras pistas apuntaban a una casa o finca, mientras que el cartón de bingo tenía varios números encerrados en un círculo, posiblemente la combinación de otra caja fuerte. Inseguros de dónde podría estar el tesoro, la pareja esperaba que alguien llamado Alan finalmente se presentara para reclamar el misterio, convirtiendo este hallazgo en una verdadera búsqueda del tesoro. El descubrimiento dejó a todos preguntándose qué más podría estar escondido. Número 18. Niña encuentra una habitación secreta en su casa. El mundo de una niña está lleno de magia, misterio y aventura, donde cada rincón inexplorado promete descubrimientos maravillosos y momentos inolvidables. Para Emerson Kay, esta mágica perspectiva infantil se transformó en una realidad extraordinaria cuando descubrió una habitación secreta oculta dentro de su propia habitación. La historia comenzó en 2013,
cuando Emerson, una curiosa niña de 6 años, se acercó a su padre con una simple petición de dinero para su cumpleaños. Su padre, Peter K., ingeniosamente le propuso una alternativa intrigante: limpiar una vieja caja de almacenamiento que llevaba años sin usar en la casa. Aunque inicialmente dudó ante la propuesta, la pequeña Emerson finalmente aceptó la tarea, sin imaginar la extraordinaria aventura que estaba a punto de comenzar. Mientras exploraba meticulosamente el contenido polvoriento de la caja, Emerson fue descubriendo diversos objetos fascinantes: antiguas piezas de metal oxidadas, pomos de puertas de épocas pasadas y otros tesoros olvidados. Sin embargo, fue al llegar al fondo de la caja cuando realizó el hallazgo más intrigante: un mapa amarillento y deteriorado por el tiempo. Para su asombro y deleite, el mapa revelaba los secretos de su propia casa, con una misteriosa X que señalaba la ubicación de un tesoro escondido y una intrigante etiqueta que indicaba la existencia de una habitación secreta. Lo más sorprendente era que el tesoro, según las indicaciones del mapa, se encontraba oculto en la mismísima habitación de Emerson, donde había dormido plácidamente durante años sin sospechar el secreto que guardaban sus paredes. Motivada por el descubrimiento, Emerson comenzó a investigar las paredes de su habitación, golpeando suavemente en busca de algún hueco revelador. A pesar de que sus primeros intentos resultaron infructuosos, causándole cierta desilusión inicial, su padre no tardó en acudir en su ayuda. Con determinación y cuidado, Peter K. tomó una sierra eléctrica y, bajo la mirada expectante y emocionada de su hija, comenzó a cortar estratégicamente el tabique señalado en el mapa. La anticipación creció con cada movimiento de la sierra, hasta que finalmente, ante sus ojos maravillados, apareció la entrada a una pequeña habitación secreta, perfectamente conservada a través de los años. El descubrimiento superó todas sus expectativas cuando, al explorar la habitación oculta, Emerson encontró un elaborado cofre del tesoro. Al abrirlo, sus ojos se iluminaron ante la vista de relucientes doblones de oro. Número 17. Cuadro de Van Gogh hallado en el ático. No todos los días se encuentra un cuadro de Van Gogh, pero en 2013 se descubrió un óleo de Vincent Van Gogh, hasta entonces desconocido, en un ático noruego. El cuadro, titulado Atardecer en Montmajour, es la primera pintura de Van Gogh a tamaño real que aparece en 85 años, de su época en Arles, cuando trabajaba en la Provenza, al sur de Francia. Durante más de un siglo, el cuadro estuvo guardado en el ático porque su dueño creyó erróneamente que era falso. Incluso los expertos en arte dudaron inicialmente de su autenticidad porque carecía de firma. Sin embargo, investigaciones posteriores confirmaron su legitimidad, respaldadas por cartas que Van Gogh le había escrito a su hermano Theo. La pintura se completó en 1888, durante la estancia de Van Gogh en Arles, Francia, un periodo particularmente productivo de su carrera. Axel Ruger, director del museo, señaló que se trataba de un excelente ejemplo de la obra de Van Gogh. Curiosamente, al propio artista no le había gustado la pintura y la consideraba muy inferior a su estándar habitual, lo que explica por qué nunca la firmó como Van Gogh. El descubrimiento de esta obra maestra perdida durante tanto tiempo fue extraordinario, y su paso del olvido al reconocimiento cautivó a los amantes del arte de todo el mundo. Número 16. Cartas de amor de un soldado de la Primera Guerra Mundial, escondidas en una pared. Mientras renovaban su baño, los propietarios hicieron un descubrimiento sorprendente. Un contratista que trabajaba en la propiedad encontró viejas cartas de amor escondidas en la pared del ático. Estas cartas, fechadas en julio de 1918, fueron escritas por un hombre llamado Clement a su amada Mary durante la Primera Guerra Mundial. A medida que avanzaban las renovaciones, la pareja seguía encontrando más y más cartas, creando una sensación de misterio y emoción. Se sentía casi como una presencia fantasmal, pues cada día parecía traer un nuevo lote de cartas esperando ser encontradas. Los propietarios, Phil y su familia, inicialmente pensaron que formaban parte de un pasado olvidado, pero decidieron no ignorar estas valiosas piezas de la historia. En lugar de tirarlas, buscaron a los familiares de Clement con la esperanza de reunirlos con las cartas. Para su deleite, descubrieron que Clement y Mary habían terminado juntos.
Si bien se desconoce el motivo exacto por el que las cartas acabaron en las paredes, el descubrimiento alegró a la pareja y a los descendientes de Clement. Agradecieron que las cartas se hubieran salvado y preservado. Número 15. Un secreto de la Segunda Guerra Mundial. La fascinante historia de Rudi Schladner es un conmovedor relato de redescubrimiento y una emotiva conexión con un pasado familiar oculto durante décadas. En los turbulentos años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Rudi y su familia experimentaron un doloroso desarraigo cuando se vieron forzados a abandonar precipitadamente su hogar en Checoslovaquia, víctimas de un desalojo masivo ordenado por las autoridades gubernamentales de la época. El tiempo pasó inexorablemente y casi 7 décadas más tarde, Rudi emprendió un viaje nostálgico de regreso a la casa de su niñez, ahora transformada en un alegre jardín de infancia que poco recordaba al hogar que una vez conoció. A pesar de las numerosas transformaciones que el edificio había sufrido con el paso de los años, Rudi conservaba intacto en su memoria un secreto especial que su padre le había confiado en aquellos días lejanos: la existencia de un tesoro familiar cuidadosamente oculto antes de su apresurada partida. Convencido de que estos valiosos recuerdos permanecían escondidos en algún rincón de la casa, Rudi comenzó una meticulosa exploración que lo llevó hasta el polvoriento ático. Allí, su perseverancia fue recompensada cuando identificó una tabla suelta en el suelo, ingeniosamente asegurada con una discreta cuerda que había permanecido inadvertida para todos los ocupantes posteriores de la vivienda durante más de medio siglo. Al levantar con cuidado aquella tabla testigo silenciosa del tiempo, Rudi descubrió una colección extraordinaria de objetos familiares que habían aguardado pacientemente su regreso. Aunque el tesoro no consistía en joyas deslumbrantes ni en monedas de oro, cada pieza atesoraba un valor incalculable por las profundas conexiones personales e históricas que representaba. Eran testimonios tangibles de una época pasada, fragmentos preservados de la vida familiar antes del exilio forzoso, lo que convertía este hallazgo en un descubrimiento particularmente emotivo y significativo, no solo para Rudi y su familia, sino como testimonio de un capítulo crucial de la historia europea. Número 14. Encuentran en el sótano la clínica de ilegales. En un impactante hallazgo en Hannibal, Missouri, 2 trabajadores que estaban renovando una propiedad descubrieron un oscuro secreto en el sótano. El dueño de la propiedad, William C. Neff, recordó rumores de que la casa había sido utilizada como clínica ilegal, posiblemente antes de la década de 1950. El descubrimiento pareció confirmar estas historias. Entre los objetos inquietantes encontrados en el sótano se encontraban 2 fetos conservados en frascos. La familia de William había comprado la propiedad en 1950, y aunque sabía que allí se habían realizado procedimientos médicos, desconocía la magnitud de lo ocurrido. De niño, William recordaba haber visto frascos similares en el sótano, pero nunca se habló de ellos. El descubrimiento de estos restos fue inquietante y arrojó luz sobre un capítulo oculto en la historia de la propiedad. Planteó muchas preguntas sobre el pasado y las personas que usaban el sótano para sus operaciones clandestinas. Número 13. El tablero gigante de Monopoly. Imagine romper una alfombra vieja y encontrar algo completamente inesperado, como un tablero gigante de Monopoly pintado en el suelo. Eso es exactamente lo que sucedió cuando una pareja en Estados Unidos rompió la alfombra de su casa. Debajo había un tablero de Monopoly a gran escala, con elementos familiares como cartas de azar, una cárcel, estaciones de tren y propiedades icónicas como Connecticut Avenue y Vermont Avenue. Un usuario de Reddit compartió este increíble descubrimiento en línea, subtitulando su publicación con el sorprendente hallazgo. La imagen se volvió viral rápidamente, acumulando más de 1900 comentarios. Mientras algunos cuestionaban el porqué de un tablero tan grande, otros bromeaban diciendo que la próxima noche de juegos de mesa en familia no sería aburrida. Era una pieza encantadora y peculiar de la historia, escondida bajo la alfombra, esperando ser descubierta. Este tesoro inesperado ha despertado un gran interés por las maravillas ocultas que podrían esconderse bajo nuestros propios suelos. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 12. Los 1200 restos óseos de Benjamin Franklin.
En 1998, un grupo de conservacionistas se encargó de restaurar un edificio histórico en el número 36 de Craven, que alguna vez fue frecuentado por Benjamin Franklin. Durante su trabajo, desenterraron un impactante descubrimiento: más de 1.200 fragmentos óseos, restos de más de una docena de cuerpos, incluidos 6 niños. Posteriormente, se rastreó el origen de los huesos hasta la época de Franklin, lo que planteó intrigantes preguntas sobre su origen. ¿Estuvo Benjamin Franklin involucrado de alguna manera en alguna actividad siniestra? La respuesta es no. Los huesos estaban relacionados con la incitación de Franklin a su socio William Hewson, un joven cirujano, a abrir su propia escuela de anatomía. En aquella época, la disección no estaba legalmente permitida y los resurreccionistas solían obtener cuerpos con fines médicos. Franklin ayudó a Hewson a conseguir un puesto en la Royal Society, la principal organización científica de la época. Aunque el descubrimiento pudo haber desatado rumores, fue una mirada fascinante a las prácticas científicas del siglo XVIII. Número 11. Estudiantes encuentran una antigua habitación secreta en su ático. Un grupo de estudiantes residentes en Noruega hizo un descubrimiento emocionante en su ático después de que su casero les contara sobre un panel oculto en la habitación. Aunque estaban ocupados estudiando para los exámenes, la curiosidad finalmente los venció. Cuando exploraron el ático, inicialmente no encontraron nada más que una vieja bolsa de IKEA y algunos trapos polvorientos. Pero después de investigar más a fondo, uno de los estudiantes notó que parte de la pared se movía al presionarla. Para su asombro, descubrieron una puerta oculta que conducía a un escondite abandonado hacía mucho tiempo. Este espacio secreto resultó ser una reliquia de la Segunda Guerra Mundial. La habitación había sido utilizada durante la guerra desde el 9 de abril de 1940, pocos meses después del inicio de la guerra. Dentro, encontraron un letrero escrito a mano que decía: «Si tienes mal estómago, no puedes entrar», además de un antiguo mapa de Europa Occidental y un rudimentario sistema de alarma. Fue un descubrimiento fascinante que los conectó con el pasado de una forma inesperada, aunque no fuera el tesoro que esperaban encontrar. Número 10. Hallazgo de Star Wars de 1040 años. Mientras visitaba la casa de su madre, al youtuber Matt Bryant le pidieron que sacara algo del ático. Sin saberlo, una visita al ático lo llevaría a un descubrimiento inesperado. Mientras revisaba cajas, Matt encontró una etiquetada como Matt's Junk. Investigando más a fondo, encontró un juguete de Star Wars de 1979 que atesoraba de niño. Era el halcón milenario. Aunque le faltaba su satélite, seguía en sorprendentemente buen estado después de 4 décadas. Pero esa no fue la única joya que descubrió. También encontró un destructor estelar, un raro juguete vintage de Star Wars. Si estos juguetes hubieran permanecido sellados e intactos en su embalaje original, probablemente alcanzarían una pequeña fortuna hoy en día, dada la creciente demanda entre los coleccionistas. David Wilson Turner, experto en juguetes, señaló que los juguetes vintage de Star Wars en perfecto estado son increíblemente valiosos. Este descubrimiento le recordó a un juguete de un bombardero TIE, encontrado en una subasta y valorado en un precio considerable. Este tipo de artículos son muy codiciados en el mundo de los juguetes coleccionables, y el hallazgo de Matt demuestra lo valiosos que pueden ser los recuerdos cuando se combinan con la nostalgia. Número 9. El descubrimiento de la pesadilla. Les Stagg estaba lavando su coche cuando notó unos avispones revoloteando cerca de la esquina del tejado. Al principio no le dio mucha importancia, asumiendo que se trataba de un simple nido de avispas. Sin embargo, cuando parte del nido empezó a sobresalir por el tejado, decidió llamar a control de plagas para obtener una opinión profesional. Lo que siguió fue todo un suceso. Al inspeccionar el ático, la trabajadora de control de plagas quedó horrorizada por lo que vio. Invitaron a Les a subir para presenciar la situación y enseguida se dio cuenta de que no se trataba de un nido de avispas. Era un nido de avispas mucho más grande y peligroso de lo que había previsto. La trabajadora tuvo que usar equipo de protección para retirar el nido, ya que los avispones la rodeaban. A pesar de recibir una picadura en el hombro a través del traje, la trabajadora continuó con la tarea, asegurándose de retirar el nido de forma segura.
Afortunadamente, ella estaba bien, y Les ya no tenía que preocuparse por las peligrosas criaturas que anidaban tan cerca de casa. Número 8. La pitón de 6 pies de largo en el techo. Durante 2 años, Bob van der Herschen y su esposa oyeron ruidos extraños provenientes del techo, pero nunca imaginaron qué causaba las perturbaciones. En julio de 2017, el hijo de Bob sugirió que la fuente podría ser una serpiente. Bob inicialmente lo descartó, pensando que era una inofensiva serpiente ratonera. Sin embargo, cuando finalmente vislumbró parte de la serpiente, se dio cuenta de que no era una serpiente común. Era una boa constrictor enorme. Al principio, la familia tuvo dificultades para identificar la especie de la serpiente. Un agente incluso la confundió con una serpiente de cascabel. La familia consideró tomar medidas extremas, pero Bob no estaba a favor de dañar a la criatura. Finalmente, llamaron a Mark Lampard, un cazador de serpientes local, para pedir ayuda. Mark llegó e intentó sacar a la serpiente con un tubo de PVC, pero la serpiente no cooperó. Gracias a sus rápidos reflejos, Mark logró sujetar la cola de la serpiente y con la ayuda de su novia lograron extraer con éxito la enorme criatura del techo. Número 7. Pintura renacentista hallada en una cocina en Francia. En un pequeño pueblo cerca de Compiègne, Francia, se descubrió un tesoro escondido en un lugar inesperado: una cocina. Durante una limpieza de casa en 2019, se encontró una obra maestra del Renacimiento temprano colgada sobre una placa eléctrica. La pintura, Chris Magdi, fue creada por el artista florentino del siglo XIII Centre Cimabue. Durante décadas, la pintura pasó desapercibida para la dueña de la casa, una anciana de unos 90 años que creía que se trataba de un simple icono ruso. La pieza estuvo a punto de ser desechada durante la mudanza hasta que fue descubierta por un subastador que reconoció su valor. Esta notable pintura se vendió por la cifra récord de 24 millones de euros, superando con creces las estimaciones previas a la subasta. Se convirtió en la pintura medieval más cara jamás vendida. Cimabue, figura influyente del arte primitivo italiano, es conocido por solo unas pocas obras supervivientes. El Círculo Magda fue un hallazgo excepcional, pues medía tan solo 20 por 26 centímetros y formaba parte de un díptico mayor. El comprador permanece en el anonimato, pero se cree que un museo extranjero estaba entre los interesados. El redescubrimiento de la pintura es un ejemplo impresionante de cómo la historia puede permanecer oculta a simple vista durante años. Número 6. Fajos de billetes encontrados en un apartamento vacío en Nigeria. En abril de 2017, un denunciante alertó a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros sobre actividades sospechosas en un apartamento de Lagos. El aviso llegó tras la aparición de informes sobre una mujer, a menudo vista con ropa andrajosa, que entraba y salía del apartamento con múltiples bolsas. Siguiendo esta pista, la unidad anticorrupción allanó la 7ª planta del edificio, donde hicieron un descubrimiento sorprendente. Dentro del apartamento encontraron 3 armarios ignífugos ocultos en una cómoda. Estos armarios estaban llenos de grandes cantidades de dinero en diversas divisas, incluyendo dólares estadounidenses, libras esterlinas y nairas nigerianas. Tras el recuento, el dinero totalizaba 43 millones de dólares y 75.000 nairas. Dadas las circunstancias, era evidente que el dinero se había obtenido por medios ilícitos. La EFCC incautó los fondos y se iniciaron investigaciones para rastrear la fuente y los responsables de la acumulación del dinero. Nigeria ha luchado durante mucho tiempo contra la corrupción y el saqueo de fondos, y este descubrimiento se sumó a la lista de esfuerzos en curso para combatir estos problemas. A medida que avanzaba la investigación, las autoridades esperaban descubrir a los individuos detrás del misterioso alijo de efectivo. Número 5. El tesoro de fotos del siglo XIX. Descubrió el sueño que todos soñamos con encontrar, y para David Whitcomb, ese sueño se hizo realidad de la manera más inesperada. En diciembre de 2020, David, un abogado del estado de Nueva York, compró una antigua propiedad en Ginebra con la intención de convertirla en su bufete. Lo que no sabía es que, escondido en el ático, se escondía un tesoro de objetos históricos. Mientras trabajaban en la renovación del edificio, David y un amigo
notaron una parte rota del techo del tercer piso. Curiosos, investigaron y encontraron un juego de tablas del suelo que conducían a un ático que había quedado completamente olvidado. Lo que descubrieron fue una colección de fotografías antiguas y equipo fotográfico de finales del siglo XIX y principios del XX. El ático había pertenecido a un fotógrafo, y no a cualquiera. Se llamaba James E. Hale, una figura reconocida en el mundo de la fotografía. Entre los objetos, encontraron un retrato de la famosa sufragista Susan B. Anthony, cuya foto ahora se exhibe en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Algunos de los hallazgos fueron subastados, pero David no pudo desprenderse de todo, conservando algunas piezas importantes para el recuerdo. Número 4. Un hallazgo de $1 millón. ¿Alguna vez has considerado el potencial que esconde tu ático? Para un hombre de Tennessee, la limpieza de su ático reveló algo realmente extraordinario. Tras el fallecimiento de su tío, decidió examinar a fondo el ático de su difunta tía, donde encontró algo que lo dejó sin palabras: una colección de tarjetas de béisbol que era prácticamente un premio gordo. Escondidas en el ático se encontraban cajas selladas con tarjetas de principios de los 60, incluyendo tarjetas de fútbol americano raras de Topps y Fleer. Entre los tesoros se encontraban tarjetas de la colección Fleer de Ted Williams de 1959 y tarjetas raras en blanco y negro de la Philadelphia Gum Company. Pero el verdadero hallazgo fue el Bowman Little Big Set de 1948, que incluía las tarjetas de novatos de 9 miembros del Salón de la Fama, entre ellos Stan Musial, Yogi Berra y Ralph Kiner. Estos sobres sin abrir habían estado cuidadosamente guardados en la caja de cerveza de Astro durante más de 50 años. El tío, que dirigía una confitería en la década de 1960, compró estas tarjetas para investigar. Al abrir las cajas, se desató una guerra de ofertas. La subasta de junio de 2017 se convirtió en el evento más destacado del año para los coleccionistas, ya que se esperaba que estas tarjetas antiguas alcanzaran un precio muy alto. Número 3. Monedas de oro estadounidenses raras, encontradas en el patio trasero de una pareja californiana. Imagine pasear tranquilamente con su perro y encontrarse con un tesoro escondido en su propio patio. Eso es exactamente lo que le sucedió a una pareja del norte de California, que se sorprendió al encontrar monedas de oro raras enterradas en el suelo de su propiedad. Estas monedas, que datan de mediados del siglo XIX, formaron parte de un descubrimiento increíble. La pareja, que prefirió permanecer en el anonimato para evitar atención indeseada, descubrió monedas de 1847 a 1894, que posteriormente se valoraron en la asombrosa cifra de $11 millones. Entre las 1.400 monedas, una de las más valiosas fue una águila doble de $20 de 1874, cuyo valor previo a la subasta era de $4.250, pero se vendió por 15. El descubrimiento captó rápidamente la atención del público y varias de las monedas se subastaron en la antigua Casa de la Moneda de San Francisco. La mayoría de las monedas restantes se vendieron en línea. A pesar de la enorme ganancia económica. Número 2. Pintura famosa de Norman Rockwell, hallada tras una pared falsa. Una de las pinturas más icónicas de Norman Rockwell, Rompiendo lazos familiares, fue descubierta oculta tras una pared falsa en una casa particular. Esta famosa pieza, publicada originalmente en la edición COVID del Saturday Evening Post en 1954, fue vendida por Rockwell a su vecino, el ilustrador de cómics Don Trash Sr. La pintura permaneció en posesión de Trash durante décadas, pero no fue hasta mucho después que fue ocultada tras una pared falsa. Cuando finalmente se descubrió, la obra de arte sorprendió al mundo del arte. La pintura, que representaba a un padre y a su hijo, separándose para que el hijo comenzara sus estudios universitarios, alcanzó la asombrosa cifra de $15,4 millones en una subasta. Esta venta estableció un nuevo récord para la obra de Rockwell, superando así el récord anterior de $9,2 millones obtenido por su obra Homecoming Marine. Breaking Home Ties fue clasificada como la segunda portada más popular en la historia del Saturday Evening Post.
El descubrimiento de esta obra maestra oculta no solo resaltó la perdurable popularidad de Rockwell, sino que también demostró cómo las obras de arte invaluables pueden pasar desapercibidas durante años, escondidas en los lugares más inesperados. Número 1. Una pareja encuentra tesoros de la Guerra de la Independencia, enterrados bajo su casa. Mientras renovaban su casa en Filadelfia, Melissa y Matt Dunphy descubrieron un tesoro de artefactos del siglo XVIII ocultos bajo el suelo. Originalmente, la pareja estaba renovando su casa, que había sido una letrina antes de que se instalara la plomería moderna en la ciudad. Al excavar, se toparon con una serie de botellas de vidrio, platos, ollas y otros objetos que databan de la época de la Guerra de la Independencia. Lo que descubrieron fue más que simples reliquias antiguas. Estos objetos habían sido desechados en un retrete utilizado para la eliminación de residuos a finales del siglo XVIII. El hallazgo accidental de Melissa y Matt los convirtió en arqueólogos aficionados, catalogando cuidadosamente cada objeto, muchos de los cuales estaban directamente relacionados con el período de la Revolución Americana. Su descubrimiento fue una mirada extraordinaria a la vida cotidiana de quienes vivieron en Filadelfia durante una de las épocas más cruciales de la historia estadounidense. Nos vemos en el próximo video.